observamos en esta semana que la ADP, pues con su nuevo liderazgo, ¿verdad? Con su nueva elección su nuevo presidente. sí, de su nuevo presidente, pues tienen han convocado una paralización a nivel de Santiago de unos 37 centros. Y realmente nos llama la atención porque pareciera que estamos entonces retrocediendo a otros tiempos con los mismos modelos. Esta paralización pues tiene que ver con las exigencias de nombramiento de maestros, con reconocimiento de la tanda extendida. Y la verdad es, Susana, que hay que revisar los modelos porque cuando miramos los modelos de lucha de ayer en los tiempos de hoy, pues entonces tenemos que mirarlo. Son improcedentes. Basilio, ese es un tema que a mí de verdad, de manera muy personal, me cuesta aceptar y hasta dirigir. Mira, Basilio, de las demandas que hace ese gremio, es la reposición o la colocación, mejor dicho, la colocación de unos 10 maestros, menos de 10 maestros que aprobaron el concurso desde el 2014, hacen 5 años de eso, y no se han colocado. Algunas mejoras para la tanda extendida y un aumento de un 10% para completar una segunda tanda, en el caso de los maestros que solo cuentan con una sola tanda. Entonces, tú llamar a un paro en provincias como las del norte, ¿verdad? Y no solamente las del norte, son provincias pobres. En estos momentos, después de un año y pico de nuestros muchachos estar en la casa, de los profesores estar en la casa, tú llamar a un paro solamente porque tú eres un nuevo gremio con un color diferente al color de gobierno, eso es todo, Basilio, y tú lo ves como abusivo. Finalmente quienes se perjudican de todo esto son los niños pobres, Basilio, porque ni siquiera es el mío, que ya no es niño, son los niños de Machepa, los hijos de los dominicanos y dominicanas menos agraciados. Eso es abusivo. Los hijos del pueblo. Los hijos del pueblo. Hay unos elementos que tienen que ver con la parte económica, Susana, y con el presupuesto de esas amas de casa y de esos padres, de esos niños. Fíjate que estos padres tienen la oportunidad de recibir, por ejemplo, de que sus hijos reciban las ayudas que el gobierno, ¿verdad?, tiene dispuesta en lo que son los modelos de tanda extendida. Y de alguna manera es un buen respiro. Además de que tú como padre y madre de cualquier hogar, pues al tu niño estar en la escuela todo ese tiempo, pues para ti es un respiro importante. Sin embargo, estas medidas pues rompen con esa planificación del presupuesto económico de ese hogar y también con la planificación de tiempo, que son, por eso hablaba ahorita de los modelos. Fíjate que ya ese modelo de parar la educación, diríamos que quizás no es el modelo de lucha ideal en estos tiempos por esos elementos, porque antes tú no tenías esos modelos de educación de tanda extendida, no tenía, por ejemplo, estas guarderías que se implementaron, por ejemplo, desde el despacho de la primera dama y ahora se está manejando en otras instituciones. Pero lo cierto es que cuando esos modelos de lucha, pues diríamos, se retoman, pues inconscientemente está afectando otro elemento que no es, diríamos, el principal de la lucha, porque hoy en día lo que tiene ya el gremio, lo que tiene que mirar es la familia, cómo impacta esas decisiones, por ejemplo, cómo impacta a la familia. Algo que tú decías, que mencionaba, por ejemplo, si venimos con unos efectos, de temas de comportamiento psicológico y demás, producto de la pandemia, y tú lo que está empujando a que esos niños y profesores vuelvan otra vez a estar en la casa, y si están en la casa, pues evidentemente estarán en otras cosas, pues lo que está agravando
aquello que fue sin opciones y no es saludable para, diríamos, para ese sector, que primero el niño, la familia, y la familia. entorno y todo lo demás. Definitivamente, Basilio, estamos viviendo otros tiempos, existen otros medios, otros modelos para usted exigir las demandas que necesita su gremio, que necesita su asociación, pero este no debe ser perjudicando a los niños, niñas y adolescentes y al entorno económico y social de esos pueblos, Basilio. Por ejemplo, desde Recursos Humanos, mi área de servicio, cuando un padre, uno de los colaboradores, Basilio, me llama, mira, doña, esto, pasó esto y esto en la comunidad, no hay clase, no tengo con qué dejar el niño, ¿qué le puedo decir? Sí, Sí, mira, Susana, Susana, es que afecta a todo, Basilio. y que hay un elemento importante. Mira, hoy, por ejemplo, diríamos, el interés de cualquier organización debe ser un poquito más integral. Por ejemplo, en esta semana, por ejemplo, se dio a conocer que una cantidad de estudiantes y unos profesores dieron positivo, por ejemplo, al COVID justamente en Santiago. Fíjate que el gremio, por ejemplo, de los maestros, debe de preocuparse por eso, o sea, por la salud de los estudiantes, por la salud de sus profesores, y si diríamos, y si en esa combinación de exigencia incluye ese interés hacia la salud, ese interés hacia, ¿verdad?, hacia esa recuperación de sus interesados, porque fíjate que en el sector de educación, aunque el gremio, por ejemplo, es un gremio de maestros, pero su insumo son los estudiantes. Así es. Entonces, por eso ya en estos tiempos los gremios tienen que hacer una mirada mucho más integral, una mirada mucho más colectiva, porque ya no es como antes. O sea, antes estábamos muy cerrados con los objetivos. Hoy, por ejemplo, tú tienes objetivos climáticos, tienes tema de agua, tienes tema medio ambiente, o sea, tiene todo. Entonces, en el caso específico... Tema salud ahora en estos tiempos, sobre todo con la pandemia. Así es. Sí, porque ayer, por ejemplo, en un aula, tú de lo que menos te preocupaba era del tema de salud. Así es. ¿Entiendes? Porque no habían riesgos mayores. Sin embargo, pues hoy tenemos amenazas que han cambiado el modelo, y eso debe tomarlo en cuenta cualquier gremio que defienda, ¿verdad?, sectores en particular, porque aunque tu foco principal sea médico, sea profesores, sea abogado, pero como gremio tiene que verlo todo, porque cuando tomas una decisión afecta entonces muchos elementos de ese colectivo, que no necesariamente es un maestro, por ejemplo, tiene otros ingredientes que van afectados en la misma colada, como dice. Realmente, Susana, el tema del manejo de los protocolos en las aulas, por ejemplo, es un tema que es complejo, porque nuestro modelo de educación está basado en cantidades específicas, en grupos específicos. O sea, un aula está diseñada, cuando se diseñó esa construcción, para una cantidad específica de alumnos. Fíjate que si uno va, por ejemplo, a cualquier escuela y tú preguntas ¿cuál es la matrícula? Si no es igual a la del año anterior, debe de ser un poquito más. Así es. Entonces, si es un poquito más, fíjate que estamos impartiendo en el mismo espacio una mayor cantidad. Entonces, son temas, porque al final del camino, diríamos que ante las decisiones de iniciar, por ejemplo, años escolares, tú tienes entonces la problemática de que tú no estás preparado, diríamos, estructuralmente, a nivel de espacio, para manejar el tema de me voy con el 50%. Como tú le dices, por ejemplo, a un negocio. Fíjate que a un negocio tú le dices, ¿cuál es tu capacidad? Tu capacidad son, un restaurante, por ejemplo, caben 100 personas. Perfecto, pues tú vas a operar con 50. Fíjate que para la autoridad es muy sencillo
poder trazarle a ese negocio una regla diríamos, de visitantes. Sin embargo, fíjate que en la escuela tú no has escuchado que se ha dicho, la escuela tal va a operar con el 50% de la matrícula de los estudiantes. O sea, Así es. Entonces, porque entonces sería hasta ilegal, porque es que el tema es complejo en relación a educación, o sea, porque tú no le puedes negar como Estado, ¿verdad? La concepción del Estado es que tú no le niegues el pan de la enseñanza a los niños y niñas, ¿verdad? Entonces tú no pudieras, según la Constitución, tú no puedes limitar el número, o sea, no con el 50%, porque no, entonces, claro, entiendo lo que tú dices por el tema del COVID, todas las medidas, pero entonces eso conllevaría una modificación a un proceso todavía un poquito más distante, más complicado. No, y que te iba a comentar. Y la sociedad te acaba, Basilio, también. Justamente en ese orden iba a puntualizar que fíjate, el cumplir con ese protocolo, entonces amerita una modificación de lo que es el año escolar, porque diríamos que lo ideal hubiese sido decir, bueno, en este momento vienen, si son 40, en este momento vienen 20, en el otro momento vienen 20, pero hay un problema de agenda del año escolar que eso impactaría todo lo que tiene que ver con el programa de educación. Sí, con la misma estructura tú pudieras operarlo bajo un modelo fraccionado. Ahora, el problema es el plan de educación que tiene que ser rediseñado para agotar una agenda de COVID, cosa que pareciera que es imposible por el tema del plan de educación. O sea, decir, por ejemplo, las horas van a ser menos para que, exacto, vamos a suponer si tú tienes un 8 de la mañana a 12 del mediodía, por ejemplo, el centro opera con 2 tandas, 8 o 12 del mediodía, 2, 5 de la tarde. Entonces, lo que tú propones es días, por ejemplo, un grupo horas. O sea, tú dices, de este grupo entra a 7:30 hasta las 10:30. O sea, entonces, eso reduce la cantidad de horas del plan, del programa, porque es con un programa. El tema no es tan sencillo, tema no es tan sencillo como se plantea, porque en educación se trabajan por contenidos y esos contenidos se desarrollan en un porcentaje de horas. Entonces, si reduce eso, se quedan crudos. Nosotros que tenemos debilidades en el desarrollo y adquisición de competencias, imagínense que ese número se reduzca. Pero puede ser evaluado con otro número de hojas de manera no sincrónica, de manera asincrónica o a distancia. Pudiera ser, de verdad que hay que buscarle la vuelta a esto, Basilio. Sí, y la brecha, entonces también tenemos el tema de la desigualdad que hay, Susana, que ese es otro tema, porque tú, como tú dices, tú pudieras decir, bueno, vamos a combinarlo, una parte virtual, una parte física, pero que hay una gran población que realmente no tiene ese alcance, pero además el costo que eso significa de tú conectar, porque lo cierto es que la pandemia... Y el gremio, Basilio, porque tú me estás pidiendo a mí que como docente que te trabaje una cantidad de horas de una manera, una cantidad de horas de otra manera, pero lo que yo estoy viendo como docente, ¿verdad? Como empleada, es que yo te estoy trabajando 2 veces. Es correcto. Yo te estoy trabajando 2 veces, que yo tengo un grupo de 40 que te trabaje 20 horas y te trabaje 20 horitas. El conglomerado son los mismos 40, pero yo como empleada te estoy trabajando 2 veces, desde la concepción, ¿verdad? Es correcto. Desde mi concepción como empleada. Es muy complejo, por eso fíjate que parece que el ministerio tomó la decisión más fácil, diríamos, desde el punto de vista de armar la agenda, y se fue bueno, vámonos todos a las aulas y veamos qué pasa.